Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En algunos aspectos eran más delicados, pero en otros poseían un poder extraño y difícil de explicar. Y por eso los omegas eran tanto protegidos como deseados, admirados y oprimidos al mismo tiempo, como flores que todo el mundo quería poseer, pero a los que nadie se detenía a preguntar dónde deseaban florecer realmente. Desde entonces el mundo humano jamás volvió a ser el mismo. Y así fue como comenzó el mundo de los alfas, betas y omegas. Nunca fueron simples categorías, eran bendiciones, eran deseo, maldiciones, eran cadenas, y eran el nudo del destino que unía los corazones humanos con más fuerza que cualquier cuerda en el mundo. Después de que Onza terminó de hablar, Paxa se quedó en silencio. Seguía apoyado contra el mostrador, relajado como siempre. No parecía divertido, pero tampoco completamente convencido. La luz cálida de las lámparas envolvía la cafetería. Todo a su alrededor se veía tan normal que hasta resultaba irritante. Hablas como si todo esto fuera real. Onza dejó lentamente el vaso que tenía en la mano antes de alzar la mirada hacia él. Es real. Paxa se giró de inmediato hacia él con una expresión atrapada entre la confusión y la incredulidad. ¿Qué se supone que debo creer primero exactamente? Una leve sonrisa apareció en los labios de Onza. Que lo creas o no depende de ti, pero solo porque no conozcamos algo o nunca lo hayamos visto, no significa que no pueda ser real. Paxa soltó un pequeño suspiro y levantó una mano para tocarse la nuca, todavía aturdido. Solo me metí 5 minutos a ayudar a alguien y ahora siento que mi mundo entero quedó patas arriba. Onza observó durante un largo momento al hombre más joven, que alguna vez había sido su junior en la universidad. Sí, Paxa estaba ahí recostado con esa actitud relajada y despreocupada de siempre, pero incluso si uno dejaba de lado su lengua afilada, su arrogancia juguetona y esa impulsiva costumbre de meterse en los problemas ajenos, seguía pareciéndose muchísimo a un alfa. ¿Sabes? Dijo Onza al final. Sí, pareces un alfa, Paxa. Paxa se quedó congelado por un segundo antes de girarse bruscamente hacia él. ¿Qué? Lo pareces, respondió Onza con calma. Eres atractivo, llamas la atención de la gente. Tienes porte de líder, eres inteligente, reaccionas rápido, te va bien con los estudios y también en los deportes. Viéndolo todo junto, das mucho la impresión de ser uno. Paxa soltó una risa. ¿Y eso qué se supone que significa? ¿Yo un alfa? ¿Ahora haces diagnósticos basándote en vibras? Cada día te pareces más, Anil. Apenas terminó de hablar, una voz animada se escuchó desde el fondo del local. Bueno, hermano, si me extrañabas tanto, solo tenías que decir mi nombre. Tanto Paxa como Onza giraron al instante. Knight apareció cargando una caja de leche entre los brazos. Llevaba el delantal de la cafetería. Se movía con la energía inquieta de alguien incapaz de quedarse quieto demasiado tiempo. Dejó la caja en el suelo y apoyó un brazo sobre el mostrador. ¿De qué están hablando ustedes dos? No es algo para niños como tú. Ahí vamos, hermano. No me dejes afuera. Deja que el pequeño Nile participe en la conversación. Le estaba diciendo que Paxa parece un alfa. Nile asintió de inmediato, como si hubiera estado esperando exactamente ese comentario. Exacto, hermano. Tienes toda la energía de un alfa y encima uno guapo. ¿Qué estás diciendo? Pero Nile ya era imparable. Volvió a sentir como si estuviera anunciando una gran verdad del universo. Paxa es inteligente, atlético y tiene esa cara que hace que todo se dé en vuelta a mirar apenas pasa. ¿Cómo eso no va a ser energía alfa? Es un alfa por completo. Paxa negó con la cabeza. Ya estás exagerando demasiado. No estoy exagerando, respondió Nile enseguida. Gracias, en serio, pero no necesitas echarme tantas flores. Sí lo necesito. Paxa es el orgullo de mi vida y también el orgullo de esta cafetería. Onza levantó una ceja.
¿Y qué tiene que ver mi cafetería con eso? Niall se giró hacia él con la cara completamente seria. Si los clientes supieran que Paxa viene aquí todo el tiempo, seguro subirían las ventas. Paxa soltó una pequeña risa. ¿Ahora intentas convertirme en la imagen publicitaria de la cafetería? Si Paxa quiere, el pequeño Niall puede empezar a hacer póster hoy mismo. El ambiente iba fluyendo bastante bien cuando la puerta de vidrio se abrió, sonando la campanita. Un hombre entró al local con esa presencia impecable y controlada de alguien que siempre se mueve con un propósito claro. Vestía completamente de negro con una camisa oscura bajo el traje y un discreto auricular ajustado en una oreja. Todo en él era demasiado perfecto para parecer un cliente común, entrando a tomar café por la noche. No caminaba como un hombre con antojo de cafeína, caminaba como alguien trabajando, un hombre con horarios, con responsabilidades, alguien que no perdía tiempo en cosas innecesarias. Niall miró hacia la entrada y luego se acercó un poco más a Paxa. Ese tipo otra vez. Paxa miró hacia donde él estaba viendo. ¿Quién? Onza alargó la mano y tomó una taza de café que ya había preparado, dejándola sobre el mostrador. Uno de nuestros clientes habituales. Paxa observó al hombre de arriba abajo antes de murmurar en voz baja. ¡Qué tipo tan raro! Niall se giró de inmediato. Vi, habla más bajo. Es verdad. Paxa seguía sin apartar la mirada. Está demasiado bien vestido para el clima de Bangkok. Onza negó suavemente con la cabeza. Probablemente sea guardaespaldas de alguna familia. Paxa volvió a mirarlo. ¿Y cómo lo sabes? Solo es una suposición. El hombre del traje se detuvo frente al mostrador y pidió su café con una voz baja y seca, diciendo únicamente lo necesario. Extraño, sí, pero no era problema de Paxa. Cada quien tenía su propia vida. Aun así, como la taza había quedado apenas demasiado cerca de su mano, el aroma fue lo primero que captó su atención. Al principio olía a jazmín mojado por la lluvia, luego daba pasos a frutos silvestres y té suave. Y antes de que Paxa pudiera pensarlo, sus dedos ya estaban sosteniendo la taza. ¡Paxa! Paxa se giró. ¿Qué? Niall señaló la taza que tenía en la mano. Eso es el cliente. Paxa bajó la mirada y luego levantó la cabeza justo cuando el hombre del traje volvió a verlo. Se quedó quieto medio segundo antes de dejar la taza de vuelta rápidamente. Niall se cubrió la cara con una mano. Paxa mantuvo una expresión seria. Y como se suponía que ibas a verlo, estaba ahí. Pensé que era mío. Y simplemente lo agarraste. Sí. Niall soltó una carcajada al instante. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.